Y Elon Musk vuelve a hacer noticias. Vamos con la información. Hace pocas horas, Elon Musk lanzó su nueva versión robótica de humanoide. Vamos con noticias acerca de este tema. 5, 4, 3, 2 y arranca el evento. El símbolo de amor. Iniciamos este evento de Tesla. Recuerden que Tesla es una compañía de autos eléctricos muy famosa por el sistema de inteligencia artificial que utilizan. Ahora su CEO Elon Musk va a hacer algo sumamente novedoso. Va a lanzar un robot, así como lo escuchas, un robot que tiene la capacidad de caminar, mover las manos y sobre todo este robot va a entrar a la comunidad humana, va a vivir con nosotros y me imagino que sus primeras etapas será algo tipo industrial. Vamos a ver qué dice Elon Musk al respecto. I do want to set some expectations with respect to our Optimus robot. As you know, last year it was just a person in a robot suit. But we've come a long way, and it's I think compared to that, it's going to be very impressive. And we're going to talk about the advancements in AI for full self-driving, as well as how they apply to more generally to real-world AI problems like a humanoid robot, and even going beyond that. I think there's some potential that what we're doing here at Tesla could make a meaningful contribution to AGI. Bueno, esto es algo completamente innovador lo que está haciendo este señor, y no solo con esta empresa, sino con otras que tiene, y él es una lumbrera para la humanidad. Ha hecho cosas que el común de los mortales no lo haríamos, pero estas almas llegan así a nuestro planeta para impulsarnos como humanidad y lograr cosas sumamente diferentes. Él en breve va a mostrarnos una versión del robot que se supone va a estar disponible en los próximos años. Before we do that, we have one little bonus tip for the day. This is actually the first time we try this robot without any backup support. Cranes, mechanical mechanisms, no cables, nothing. Yeah, I want to do it with you guys tonight, but it's the first time, so let's see. You ready? Let's go. Y como lo están viendo en pantalla, ahí lo vemos, el robot está completamente, como diríamos, desnudo, no tiene carcasa. Pueden ver todos los alambres, sus manos muy al estilo humano. Está caminando, señores, mírenlo. ¡Qué locura! Estas cosas están pasando y quiero decirte que la innovación tecnológica que están desarrollando esta compañía para poder lanzar este robot a la humanidad va a estar conectada con la inteligencia artificial, y lo más importante, ahí está saludando, lo más importante es que se pueda implementar como una herramienta para que los humanos la utilicen. Claro, hay un debate ahora porque muchas personas están asustadas porque ahora van a perder sus trabajos. Estas máquinas van a reemplazar a muchos seres humanos. Pero la pregunta que yo te hago a ti. So this is essentially the same full self-driving computer that runs in your Tesla cars, by the way. Si toda la tendencia a trabajar, o sea, a marcar 8 horas, un reloj para que después te den un salario, ¿no crees que sería justo que esos trabajos rutinarios
lo hagan este tipo de máquinas y la humanidad esté más concentrada en otro tipo de actividades? Yo no sé qué piensan ustedes, escriben ahí en la caja de comentarios. Y no sé qué te ha parecido esta noticia de este tremendo robot que ha lanzado Elon Musk. A mí me tiene completamente sorprendido. No pensé que esto fuera tan rápido y que en mi vida yo pudiera ver esto ya de una manera, como diríamos, para hacerlo a nivel industrial, porque esta compañía, créanme, ya una vez que anunció esto, va a poner en marcha el plan y va a lanzar estos robots al mercado. Esto no quiere decir que se va a quedar en el abandono por los próximos 10, 15 años. No, esto arranca ya y automáticamente pues vamos a tener esta tecnología en la humanidad en los próximos 5 años. Como pueden ver ahí, el robot está cargando unas cajas y ese cable que usted ve enguindado es un arnés para protegerlo, para que él no se caiga. Recuerden que estas máquinas son experimentales y lo que se está tratando de conseguir es probarlas. Pero lo más interesante es cómo el sistema de realidad virtual creado por Tesla le hace ver al robot todo el espacio de una forma tridimensional virtual que él entiende, y como está diseñado tipo humanoide, puede agarrar los objetos que ya los seres humanos usan, pues, y por eso no se crea una máquina diferente como otros modelos que hay, sino la tendencia es hacerlo completamente humanoide para que pueda trabajar. Como pueden observar, está haciendo faenas mecánicas muy rutinarias que un robot pudiera hacerlas en vez de que un ser humano estuviera ahí 8 o 9 horas trabajando por un salario. Creo que esto va a ser un cambio muy representativo para la humanidad. Felicito a esta compañía Tesla por lo que está haciendo, por siempre lanzar proyectos tan innovadores. Y ¿qué les puedo decir? Van a utilizar todo el conocimiento que tienen en los autos eléctricos, toda esa inteligencia artificial desarrollada en los autos eléctricos. La computadora que utiliza este robot es de los autos eléctricos, pero en realidad el mayor desarrollo robótico que ha hecho esta empresa es crear un automóvil que se pueda conducir por su propia voluntad y que tú puedes hasta dormir dentro del auto mientras este te está llevando del punto A al punto B. Bueno, esa tecnología ahora se va a adaptar a un humanoide, un tipo de C-3PO, por decirlo así, un robot donde va a poder hacer faenas cotidianas. Ahora vamos a ver la versión modificada, un poquito mejorada, una versión ya con las armaduras de este robot para verlo estéticamente mejor. Observen esta belleza del robot. Ahí lo están moviendo. De momento no va a poder caminar. Básicamente él está moviendo sus extremidades superiores. Va a tener una altura de 1,70, 1,75. Y este robot eventualmente va a estar disponible en el mercado. Dicen que el precio va a estar oscilando entre 19 y 20 mil dólares. Imaginen, es bastante accesible para cualquier persona que quiera comprarse uno de estos robots. Casi cuesta lo mismo de un coche de gama media y por ende lo vas a poder tener en tu negocio o en tu casa si así gustas, para que haga ciertas faenas básicas o te pueda cocinar. De momento el desarrollo iniciará ya en lo que queda de este año y lo que viene, y podremos ver estas máquinas, yo calculo que 1 año o 2 años ya en el mercado, en su primera versión, en su primer modelo. Eventualmente esto irá evolucionando y sacarán versiones mucho más sofisticadas. Observen que este robot no va a tener una inteligencia artificial dentro al 100% en sus primeras etapas. Elon Musk no quiere causar pánico de que esto sea un Terminator o que pueda hacerle daño a la humanidad. Todo lo contrario, el robot va a ser súper controlable, y el desarrollo de inteligencia artificial ahora anda por otras líneas que son básicamente a nivel de software, a nivel de dispositivos, de computadoras, para interactuar con los seres humanos, pero no hay algo físico que controle la inteligencia artificial como un hardware tipo robot, como ustedes lo están viendo ahora. En un futuro, estos robots
se les va a poder pegar una inteligencia artificial y van a poder dialogar y conversar con los seres humanos de forma natural, como lo estoy haciendo yo en este preciso momento con ustedes, porque ya la inteligencia artificial está avanzada, está muy desarrollada y hay mucho que uno puede buscar por internet acerca de este tema y se sorprenderán porque ya uno puede entablar una comunicación y un diálogo con esta inteligencia artificial y tú ni cuenta te das de que es un ordenador o una computadora o un sistema artificial que mantiene contigo una conversación. No te das cuenta porque es tan real que pareciera como que fuera de verdad, como que tuviera conciencia, una conciencia artificial, pero la tiene. Tiene sentimientos artificiales, pero lo tiene. Entonces este tipo de cosas crea mucha polémica y yo no sé ustedes, pero este avance permite que la humanidad dé un paso hacia adelante, hacia nuevas cosas. Igual cuando Steve Jobs lanzó el iPhone por primera vez, las personas criticaban todo, decían, no tiene tecla, esto qué es una pantalla, cómo funciona, y observen cómo ha evolucionado el teléfono, increíblemente, y todo lo que podemos hacer con estos dispositivos. Ahora observen lo que va a pasar en un futuro con estas máquinas robóticas y eventualmente habrán tiendas especializadas donde vendan estos robots, los accesorios, las partes y las reparaciones. Dentro de unos 10, 15 años esto va a ser tan natural como lo es hoy tu dispositivo móvil, como lo es hoy tus computadoras portátiles. Esto es básicamente lo que yo quería mostrarle hoy. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.